Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. En esta mañana estamos para presentarles nuevamente un estudio diferente. Su amigo y hermano Eduardo agradece a todos ustedes por la sintonía que tenemos en este canal. Vamos compartiendo día a día mensajes nuevos. La semana pasada estudiamos acerca de cómo fue el plan de redención. Ahora nosotros estamos viendo cómo el pecado ingresó. Y hoy día vamos a ver un tema muy importante, tratándose acerca del diluvio. Vamos a relatar cómo sucedió todo esto, qué es lo que pasó después de que hubo este diluvio y que el Señor nos ayude a entender. Este ministerio les agradece a todos ustedes porque ustedes nos ayudan a través de estos videos a compartir, quizás a comentar para que nosotros podamos seguir avanzando. Esperamos que el Señor nos ayude en todo momento y nos dé sabiduría para poder organizarnos y poder presentar más temas para ustedes. Ahora vamos a iniciar nuestro estudio y quisiéramos ante todo poder agradecer a Dios y decirle que nos ayude a entender su palabra. Donde tú te encuentres, si tienes la oportunidad de arrodillarte, ayúdanos a orar, pero vamos a pedirle al Señor a que nos eh, dé la sabiduría necesaria para poder compartir estos estudios. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana estamos presentes para poder, Señor, nuevamente desarrollar un estudio más y quisiéramos que tú nos ayudes a entender tu palabra, ya que nosotros no tenemos ni siquiera un poquito de sabiduría. Todo proviene de ti y gracias a ti entendemos, gracias a ti podemos estar vivos, gracias a ti podemos nosotros decir o hacer muchas cosas. Es por esa razón que no queremos iniciar este día sin antes pedirte la dirección y que tú nos puedas ayudar a entender parte por parte tu palabra. Queremos empezar este estudio y quisiéramos que tú seas el maestro a través de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio para esta mañana titula La tierra durante y después del diluvio. Vamos a ver lo que dice la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuál fue la reacción de los impíos y del mismo Satanás cuando el diluvio realmente llegó? Veamos lo que dice en el libro de Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20 dice así: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Dice que personas perecieron por la ignorancia y por la insensatez de no poder encontrar el sentido a la vida. Estos antiluvianos tenían todo, tenían el conocimiento, tenían la estatura que después del pecado aún podían conservar, pero todo eso lo echaron a la basura. Ellos se perdieron, ellos buscaron otro camino y se perdieron. Es verdad que eh, la palabra de Dios, los testimonios nos dicen que ayudaron a Noé a construir el arca, pero de alguna manera perdieron de vista el verdadero significado. Hoy en este tiempo vivimos lo mismo, ¿no? Personas pueden estar quizás asistiendo a una reunión cristiana, llamándose cristianos, pero de algún momento el tiempo pasa, el Señor no viene y muchos van a retroceder. Es lo mismo que sucedió en la antigüedad, está sucediendo ahora. Veamos lo que dice el testimonio. Permítanme leer
En Patriarcas y Profetas, la página 88, el párrafo 2, dice así: el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su existencia. Ojo a esa parte. Dice que el mismo Satanás tuvo miedo al perder la vida, ya que no podía él escapar. Dice, se había deleitado en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguiesen practicando sus abominaciones y rebelándose contra Dios del cielo. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios culpándolo de injusticia y crueldad. Muchos, como Satanás, blasfemaban contra Dios y si hubiese podido le habrían arrojado del trono de su poder. Dice que si hubiesen podido lo hubiesen arrojado del trono a Dios, pero no pudieron. Dice así: otros locos de terror extendían las manos hacia el arca implorando que les permitiesen entrar. Dice que su, su fuerza, su temor que ellos tenían era golpear el arca y querían entrar a toda costa. Pero sabiendo que el mismo Dios había cerrado la puerta, ellos ya no podían hacer nada. Todos estaban fuera, lamentándose todas las cosas, hasta el mismo Satanás. Dice, le invocaron con fervor, pero los oídos del Creador no escucharon sus súplicas. En aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. Ellos habían desobedecido a las leyes de Dios. El llamado de Noé por 120 años había sido constante, pero ¿qué pasa? Ellos no habían hecho oído a esta verdad que Noé, mientras clavaba el arca, se le iba mencionando. Pero estos hicieron oídos sordos. De esta misma manera, en este tiempo, muchos no quieren obedecer la ley y por esa causa van a perecer por la desobediencia. Dice, pero si bien por temor el castigo reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal. Es verdad que tenían miedo, es verdad que querían entrar al arca, dice, pero no era su arrepentimiento lo que les estaba ocasionando a ellos para que entren al arca, sino por el temor. Muchas de las personas que vivimos en este tiempo vemos el mismo caso. Personas que van a grupos religiosos y si Dios les sana, ellos los sirven, pero si no les hace nada, ellos no les sirven. Ese es un Dios de condición. Si tú haces algo conmigo, yo voy a obedecerte, pero si no, hay algo muy diferente que encontramos en Hebreos el capítulo 5 el capítulo 3 cuando los hebreos, estos tres hebreos, dijeron continuamente al rey Nabucodonosor de que ellos no se postrarían de rodillas ni lo adorarían porque Dios les iba a salvar. Pero si Él no los salvaba, aún con ello no iban a servir a sus dioses. Ese es el verdadero cristianismo. Pero en este caso las personas por temor querían entrar al arca, pero no había arrepentimiento en ellos. Y eso Dios no lo toma en cuenta. Dice así: así también cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra, del, antes del diluvio de fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consiste su pecado, en haber menospreciado su santa ley. Sin embargo, su arrepentimiento no será más genuino que el de los pecadores del mundo antiguo. Sin duda que se dan cuenta de lo que está diciendo. De la misma manera que sucedió en la antigüedad, sucederá en este tiempo. Ahora la tierra no será llenada de agua, sino de fuego, porque la palabra de Dios dice que fuego caerá del cielo y eso consumirá a todas las desobedientes. Y de la misma manera que los antidiluvianos querían entrar al arca para salvarse por el miedo, también las personas se quedarán salvar por el miedo, mas no por el arrepentimiento, por la conversión que ellos tenían.
Esa es la verdad y será la verdad hasta el tiempo al fin. Por eso, mi querido hermano y amigo, te das cuenta que nosotros necesitamos amar a Dios para comprender lo que Él quiere. Si nosotros queremos convertirnos sin haberlo conocido a Dios, no va a haber un verdadero arrepentimiento. Entonces la pregunta decía, ¿cuál fue la reacción de los impíos y del mismo Satanás cuando el diluvio realmente llegó? Tuvieron, dice, temor, tuvieron miedo. Por primera vez Satanás ahora tenía un miedo tan terrible que nadie lo puede explicar. Y así de la misma manera, cuando Cristo venga, Satanás tendrá miedo, porque los mismos demonios ya en la tierra, estando en el Gadareno, ¿qué dijeron? Cuando el maestro les enfrentó, él dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben su final, ellos reconocen y de alguna manera tendrán temor porque ellos ya no tendrán salvación. Vamos a otra pregunta. La otra pregunta dice, ¿qué señal y promesa fue dada a Noé y su familia? Y la otra pregunta dice, ¿a qué era semejante la tierra después del diluvio? Vamos a ver lo que dice en Génesis. Génesis el capítulo 8, el versículo 15 al 19. Génesis 8, 15 al 19, dice así. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, y bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifíquense, multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, y sus mujeres y las mujeres de sus hijos con él. Cuando salieron, dice, del arca, el Señor les dijo, ahora vayan y multiplíquense, reproduzcanse. Los animales se reproducieron, ya que la tierra después del diluvio quedó totalmente vacía. Ahora el Señor les estaba dando la oportunidad de que nuevamente ellos viviesen y puedan ellos nuevamente convertirse en seres importantes para Dios. Y también de la misma manera con la raza humana. Estaban ahí los hijos de Dios rescatados por la obediencia. Ahora veamos lo que dice en el capítulo 9, el versículo 8 al 16 del mismo Génesis. Dice así. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Sigue diciendo, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga de venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente, de toda carne y no habrá más diluvio de toda carne, aguas para destruir la carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dice que después de la salida, después de que Noé y sus hijos habían salido, ahora el Señor haría un pacto con ellos. Ese pacto sería que nunca más haría llover un diluvio en la tierra y destruir el planeta.
Ahora el Señor, cada vez que salga el arco iris en el cielo, dice que sería un pacto para con los hombres, para que ellos entendiesen que Dios nunca más iba a destruir de esa manera la tierra. Por eso, mis queridos hermanos, es necesario que nosotros comprendamos cómo quedó la tierra, dice, después de que todo esto sucedió. Veamos lo que dice en el libro Señale los tiempos, el 13 de marzo de 1879. Dice así: en el momento del diluvio, la gente y también las bestias se juntaron en los puntos más elevados de la tierra, y a medida que el agua bajaba, se veían cadáveres por todos lados en la montaña y colinas, como en las llanuras. Ojo esa parte. Después de que dice que salieron, ahí estaban los animales, se posaron en el lugar más alto y miraban, dice, la tierra, toda clase de cadáveres. Estaban los cadáveres de, de los animales, también de la gente. Era totalmente, vamos a decir, un horror ver todo esto, pero veamos lo que sigue sucediendo. Pero Dios no iba a permitir que se dispusiesen y contaminaran la atmósfera. ¿Y qué hizo él? Por lo tanto, hizo de la tierra un vasto cementerio. Envió un viento poderoso con el propósito de secar el agua que, que la impulsó con gran fuerza, de modo que algunos lugares derribaran las cimas de las montañas en fuertes avalanchas, formando colinas y montañas donde no se habían visto antes, y enterrando los cuerpos muertos junto con árboles, rocas y tierra. Qué impresionante relato. Pueden los estudiosos ver o contar qué tiempo tiene la Tierra, pero lo que no van a poder lograr entender es que realmente Dios hizo algo diferente a lo que ellos dicen. Recuerden lo que dice el testimonio. Dice que cuando salieron todavía estaba los cadáveres que en el diluvio había dejado. Si Dios no hubiese hecho algo, hubiese habido una contaminación completamente destructora. Pero el amor del Señor hizo que, dice, un viento tapase todas las cosas. Y por esa razón nosotros nos preguntamos, ¿de dónde son esos minerales que hay? De dónde han salido? ¿Por qué el petróleo? ¿Por qué algunos minerales que están debajo de la tierra? Porque si tú te das cuenta, mi querido hermano, todo lo que el planeta anteriormente estamos encima de todos los antediluvianos que vivían anteriormente. Hombres, árboles, rocas, todos esos se quedaron al fondo. Todavía bien vemos residuos del diluvio. Vemos ahí las rocas que en alguna manera no tienen forma, pero son como si fueran los huesos de la tierra. Y eso es para nosotros recordar que realmente la tierra fue, fue purificada con agua. Pero ahora nosotros nos ponemos a pensar, si esto hizo Dios, ¿qué hará ahora con la raza que no quiere entender su palabra? Y vemos en las escrituras que de la misma manera que fueron desaparecidos los antediluvianos que no creyeron en Dios, de la misma manera Dios hará ahora caer fuego del cielo, y la misma tierra que guarda todo ese mineral, todas esas rocas, serán explosionadas para destruir la tierra y poder purificarlo para una nueva naturaleza. Entonces sí, es interesante aprender estas cosas y saber que el Señor no hace esto para nosotros tener miedo, sino para que Él pueda hacernos comprender que nosotros estamos solamente como visitas aquí en la tierra. Todas las personas que quieran
enterarse más y comprender, le seguirán a un reino más maravilloso. Y ese reino será para siempre. Entonces, nosotros vamos a responder la pregunta. La pregunta decía, ¿qué señales, qué señal y promesa fue dada a Noé y su familia? ¿Qué señal? La señal era que no iba a llover porque el pacto que era el arco iris era el pacto que hacía Dios con la humanidad para que no llueva una vez más, así como llovió en la antigüedad. Esa señal y promesa le dio el pacto que era el arco iris. ¿A qué era semejante la tierra después del diluvio? ¿A qué era semejante la tierra después del diluvio? Dice, la tierra era semejante a un cementerio, dice. ¿Por qué? Porque todos los cadáveres estaban ahí tirados y que Dios tenía que hacer algo para tapar todos esos cadáveres que habían muerto. Qué interesante y a la vez tristeza por lo que pasó la humanidad y lo que puede pasar con nosotros si nosotros no tomamos en consideración la escritura, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, hemos finalizado este corto estudio que tenemos hablando de antes del diluvio y después del diluvio. Antes del diluvio, la gente se mofaba contra Noé, diciéndole muchas cosas y yendo en contra de la escritura. Ahora, después del diluvio, la tierra quedó vacía, desordenada nuevamente y ahora con una cantidad de muertos. Pero el Señor lo hizo esto únicamente para hacer entender a la gente que Dios es el que tiene el control. Nosotros tenemos que seguir en obediencia y no separarnos de su camino. Entonces, mi querido hermano, agradezco por esta mañana, agradezco a todos ustedes y compartamos estos videos. Estamos con ustedes y queremos que el Señor nos ayude a comprender más su palabra. Bendiciones.